La noche era fría y la ciudad brillaba con luces que se reflejaban en el pavimento mojado. Un taxi se detuvo en la esquina de una calle céntrica y de él bajó un hombre con una maleta de mano y un abrigo oscuro. Caminó unos pasos, observando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y resignación. Sabía que esa sería su última noche en ese lugar antes de partir a un destino incierto, lejos de todo lo que conocía. El aire tenía el aroma de la lluvia reciente y el murmullo de la ciudad lo envolvía con sonidos familiares, el ruido de los autos, las voces de las personas en los bares, la música que salía de algún local cercano. Se quedó quieto por un momento, cerrando los ojos, como si intentara grabar cada uno de esos detalles en su memoria antes de irse. No tenía planes para esa noche. Podría haberse quedado en su hotel, descansar antes del largo viaje que lo esperaba en la mañana, pero algo dentro de él le decía que debía salir, sentir por última vez la energía de la ciudad antes de despedirse. Sus pasos lo llevaron por las calles iluminadas, sin un rumbo fijo. Observaba los escaparates de las tiendas, los grupos de amigos que reían en las aceras y las parejas que caminaban tomadas de la mano. Después de unos minutos, sus pies lo guiaron hasta un bar de apariencia acogedora, con una puerta de madera y un letrero de neón titilante. A través de las ventanas podía ver el interior, una barra de madera oscura, botellas alineadas en estantes y una pequeña banda tocando música en vivo en el fondo del lugar. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y entró. El calor del lugar lo envolvió al instante, contrastando con el frío exterior. Caminó hacia la barra y se sentó en uno de los taburetes altos. A su alrededor, la gente conversaba en voz baja, disfrutando de sus bebidas. No conocía a nadie y, por primera vez en mucho tiempo, eso le resultaba reconfortante. El bartender se acercó y le preguntó qué quería tomar. Respondió sin mucho entusiasmo y esperó mientras observaba el ambiente. Sus ojos recorrieron el local sin detenerse en nada en particular, hasta que de pronto su mirada se encontró con la de alguien al otro lado de la barra. Una mujer, sentada con una copa en la mano, le sostenía la mirada con una expresión serena. No parecía sorprendida ni incómoda, solo curiosa. Él mantuvo el contacto visual por unos segundos antes de desviar la vista, sintiendo una extraña sensación en el pecho. No sabía qué era, pero tenía la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. Tomó un sorbo de su bebida y exhaló despacio. La música seguía sonando, la gente seguía conversando, pero para él, todo se había reducido a un solo punto en ese espacio. La mujer que ahora miraba de nuevo en su dirección, con una leve sonrisa en los labios. El hombre sostuvo la mirada unos segundos más antes de apartarla con discreción. No quería parecer insistente, pero algo en aquella mujer lo intrigaba. Tomó otro sorbo de su bebida, tratando de centrarse en sus propios pensamientos, pero no pudo evitar sentir que ella seguía allí, observándolo con la misma calma. El bar seguía con su ritmo habitual. La banda tocaba una melodía suave, las conversaciones se mezclaban con el sonido de los vasos chocando y el murmullo de la gente que iba y venía. A su lado, una pareja reía en complicidad y a unos metros, un grupo de amigos brindaba por alguna celebración. Todo continuaba con naturalidad, pero para él, el aire parecía cargado con algo diferente. Se armó de valor y miró nuevamente en su dirección. Para su sorpresa, ella no desvió la mirada. Sostenía su copa con elegancia, su postura relajada, como si no hubiera prisa por nada. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y la tenue luz del lugar acentuaba el brillo de sus ojos. Sin saber bien por qué, se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los codos sobre la barra. Era un gesto involuntario, pero en el fondo una señal de interés. La mujer pareció notar el movimiento y, con una leve sonrisa, levantó su copa en un brindis silencioso antes de dar un pequeño sorbo a su vino. Él esbozó una sonrisa discreta, divertido por la naturalidad con la que ella manejaba la situación. No parecía sorprendida ni incómoda, sino más bien entretenida por el juego sutil que ambos parecían haber iniciado sin planearlo. El bartender regresó con su trago y lo dejó frente a él, pero su atención estaba en otra parte. Aún sin saber si debía acercarse o esperar, la vio levantarse de su asiento y caminar hacia la barra, donde había un lugar libre justo a su lado. No apartó la mirada mientras ella se deslizaba hasta ocupar el asiento, colocando su copa sobre la madera con suavidad. Su perfume llegó a él de inmediato, una fragancia ligera, elegante, que combinaba con su actitud segura.
No es común encontrar a alguien que sostenga la mirada tanto tiempo sin decir una palabra, dijo ella con un tono tranquilo, sin apartar los ojos de los suyos. Él sonrió, sorprendido por su naturalidad. No esperaba que tomara la iniciativa, pero en cierto modo le pareció adecuado. Supongo que estaba esperando el momento correcto para decir algo, respondió, girándose ligeramente para quedar de frente a ella. Ella levantó una ceja con aire divertido y tomó otro sorbo de su vino. ¿Y ya lo encontraste? Él dejó su vaso sobre la barra y la observó con más detenimiento. Había algo en ella que lo hacía sentir que la conocía de antes, aunque era imposible. Creo que sí, dijo al final, inclinándose apenas un poco hacia ella. ¿Crees en las coincidencias o en el destino? La mujer sonrió con una chispa de intriga en los ojos, girando su copa entre los dedos antes de responder. Creo en las oportunidades. Él sintió una extraña emoción al escucharla decirlo. Había algo en sus palabras, en su forma de decirlo, que lo hizo sentir que esa noche, que pensaba que sería solo un cierre solitario a una etapa de su vida, podría convertirse en algo más. La respuesta de la mujer quedó suspendida en el aire por unos segundos. Él la observó con atención, notando cómo la luz reflejaba pequeños destellos en el cristal de su copa. Había algo en su manera de hablar, en la seguridad con la que pronunciaba cada palabra, que lo atrapaba. Ella dejó la copa sobre la barra y entrelazó los dedos sobre la madera, inclinándose ligeramente hacia él, como si estuviera evaluando su reacción. Las oportunidades están ahí todo el tiempo, continuó, pero la mayoría de la gente no las ve o no se atreve a tomarlas. Él asintió con un gesto leve sin apartar la mirada de ella. ¿Y tú? ¿Las tomas cuando se presentan? Ella sonrió con un aire de misterio y giró su cuerpo apenas unos centímetros, cruzando las piernas con elegancia. Depende. Algunas oportunidades valen la pena. Otras son solo una ilusión. La música en el fondo cambió a un ritmo más pausado, casi melancólico. Él sintió el peso de cada palabra que ella decía, como si estuviera hablando de algo más que simples coincidencias. Entonces, ¿cómo decides cuál vale la pena?, preguntó con curiosidad genuina. Ella deslizó la yema de sus dedos por el borde de su copa antes de responder. Escucho a mi instinto, nunca falla. Él sonrió, entretenido por la confianza con la que hablaba. No sabía si era el vino, el ambiente o simplemente la química que flotaba en el aire, pero sintió una extraña conexión con ella, como si llevaran horas conversando, aunque apenas se habían conocido. Parece que sabes exactamente lo que quieres, comentó, apoyando un codo sobre la barra. Ella lo miró con una expresión indescifrable. Digamos que no me gusta perder el tiempo. La respuesta lo tomó por sorpresa. No esperaba tanta franqueza, pero le gustó. Entonces, ¿estoy haciéndote perder el tiempo ahora mismo? Ella dejó escapar una risa baja, casi imperceptible. Luego tomó su copa y bebió un pequeño sorbo antes de responder. Si lo estuvieras haciendo, ya me habría ido. Él sintió una oleada de satisfacción recorrerle el cuerpo. Había algo en su forma de hablar que lo desafiaba y le gustaba. Por un momento, el bar dejó de existir para él. No escuchaba las conversaciones de fondo ni prestaba atención a la banda que seguía tocando. Solo veía la expresión de la mujer frente a él, su mirada segura y la manera en que jugaba con su copa, como si tuviera todo bajo control. Me gusta tu manera de ver las cosas, dijo finalmente. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. ¿Sí? No muchas personas saben reconocer una oportunidad cuando la tienen delante. Ella sonrió con un aire de diversión, pero no dijo nada de inmediato. Parecía disfrutar de la pausa, del peso del silencio entre ellos. Luego, con la misma naturalidad con la que había comenzado la conversación, apoyó su brazo en la barra y sostuvo su mirada. Y dime, ¿tú la reconoces? Él sintió que la pregunta iba más allá de lo que parecía. No era solo sobre la conversación, ni siquiera sobre la noche. Era algo más profundo, algo que apenas estaba empezando a entender. Sin apartar la mirada, tomó su vaso, lo levantó ligeramente y con una leve sonrisa brindó en silencio. Ella lo imitó, sin desviar la vista. Bebieron al mismo tiempo, y en ese instante él supo que no había sido una coincidencia haber entrado a ese bar. La copa dejó un leve rastro de vino en el borde cuando la mujer la apoyó de nuevo sobre la barra. Su expresión seguía siendo enigmática, pero había algo en sus ojos que sugería que disfrutaba el juego de palabras que ambos habían iniciado. Él también dejó su vaso sobre la madera, sin apartar la vista de ella. Había algo en tensión sutil que flotaba en el aire,
algo que no requería prisas ni explicaciones. Creo que nunca te pregunté tu nombre, dijo él, rompiendo el silencio con una voz tranquila. Ella sonrió levemente y deslizó un dedo sobre el borde de su copa, como si estuviera decidiendo si responder o no. Elena, dijo finalmente, con un tono pausado. Elena, repitió él, probando el nombre en sus labios. Me gusta. Ella levantó una ceja con diversión. Espero que eso sea un cumplido. Definitivamente lo es. Elena tomó otro sorbo de su vino y dejó que el silencio se acomodara entre ellos. No parecía sentir la necesidad de llenarlo con palabras innecesarias. ¿Y tú?, preguntó al final, mirándolo con interés. ¿Cómo te llamas? Daniel. Ella asintió, como si estuviera archivando el nombre en su memoria. Daniel, también me gusta. Él sonrió, disfrutando la naturalidad con la que la conversación fluía. No había nada forzado en el intercambio de palabras, nada premeditado. Solo dos desconocidos compartiendo una noche que, por alguna razón, se sentía distinta. La banda en el fondo cambió de canción y la melodía que empezó a sonar era más íntima, más envolvente. Los acordes de la guitarra flotaron en el aire y Elena pareció notarlo. Me gusta esta canción, comentó en voz baja. Daniel inclinó la cabeza ligeramente reconociendo la melodía. Tiene algo nostálgico, sí, asintió ella. Pero al mismo tiempo es como si no quisiera entristecerte, sino hacerte recordar. Él la miró con curiosidad. ¿Recordar qué? Elena desvió la mirada por un instante, como si estuviera pensando en la respuesta. Los momentos que no planeaste, pero que terminan significando más de lo que imaginabas. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba seguro de si era la música, la noche o las palabras de Elena, pero algo dentro de él resonó con lo que acababa de decir. ¿Hablas por experiencia? Ella sonrió de lado, sin responder de inmediato. Digamos que he aprendido a valorar esos momentos. Daniel la observó por un instante más, tratando de descifrarla. Había algo en ella que lo intrigaba, algo que lo hacía querer seguir escuchándola. ¿Y este momento?, preguntó finalmente. ¿Es uno de esos? Elena lo miró directamente a los ojos, sosteniendo la mirada sin titubeos. Eso depende de ti. Daniel sintió que el tiempo se detenía por un instante. No estaba seguro de qué lo había llevado hasta ese lugar, hasta esa conversación, hasta esa mujer que hablaba con la confianza de alguien que no temía las respuestas. Pero en el fondo supo que, de alguna manera, ya había tomado una decisión. Daniel dejó escapar una pequeña risa, más para sí mismo que para ella. Le intrigaba la manera en que Elena jugaba con las palabras, dejando siempre un espacio abierto para la interpretación. No era evasiva, pero tampoco entregaba respuestas obvias. Se recargó en la barra con los brazos cruzados y la observó por un instante. Si depende de mí, entonces diría que sí, respondió con un tono seguro. Elena no pareció sorprendida. En cambio, tomó su copa y bebió un último sorbo antes de dejarla sobre la madera con un movimiento suave. Buena respuesta, dijo con una leve inclinación de cabeza. El ambiente en el bar seguía con su propio ritmo, ajeno a la conexión que se estaba formando entre ellos. La banda tocaba una melodía tranquila y la mayoría de las personas seguían conversando en sus mesas, sin notar la tensión sutil que flotaba en el aire entre los dos. Daniel desvió la mirada por un momento, observando el lugar con atención. Parece que eres alguien que disfruta los pequeños momentos, comentó. Elena sonrió con un gesto casi imperceptible. Lo intento. La vida es más interesante cuando te das el tiempo de notarlos. Eso no es algo que mucha gente haga. Tampoco es algo que mucha gente entienda, respondió ella sin perder la calma. Daniel asintió, entendiendo a qué se refería. La mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas persiguiendo lo que creían que era importante como para detenerse a disfrutar lo inesperado. ¿Tú lo entiendes?, preguntó Elena de repente. Él la miró con un atisbo de sorpresa. Creo que lo estoy entendiendo ahora. Ella sostuvo su mirada por un instante antes de esbozar una media sonrisa. Buena respuesta otra vez. Daniel rió suavemente y negó con la cabeza. ¿Siempre evalúas las respuestas de la gente? Elena apoyó un codo en la barra y descansó la barbilla en la palma de su mano. Solo cuando la conversación es interesante. Él sintió una nueva ola de satisfacción recorrerle el cuerpo. Había algo en la forma en que ella se expresaba que lo desafiaba de una manera sutil, pero constante. Y sin darse cuenta, se encontró queriendo saber más. ¿Y cómo calificas esta conversación hasta ahora? Elena giró su copa entre los dedos, como si lo estuviera considerando. Por ahora, tiene potencial.
Daniel arqueó una ceja, divertido. ¿Solo potencial? Ella sonrió, pero no dijo nada de inmediato. En su lugar, se enderezó en su asiento y miró hacia la pista donde algunas parejas comenzaban a moverse al ritmo de la música. Supongo que eso depende de lo que pase después. Daniel siguió su mirada y comprendió lo que insinuaba. La banda había cambiado el ritmo y ahora sonaba una melodía más suave, ideal para un baile lento. Él giró la cabeza de nuevo hacia ella y la vio levantar una ceja, como si esperara una reacción. Daniel no lo dudó. Se inclinó un poco más hacia ella y extendió una mano. ¿Quieres bailar? Elena observó su mano por un instante, sin apurarse. Luego, con una sonrisa enigmática, la tomó con suavidad y dejó que él la guiara hacia la pista. La mano de Elena era cálida y firme en la de Daniel mientras la guiaba a la pista de baile. A su alrededor, las luces del bar titilaban suavemente, creando una atmósfera íntima. La banda había cambiado a una melodía aún más pausada, el tipo de canción que parecía envolver el momento con una capa de nostalgia y promesas no dichas. Se detuvieron en medio del pequeño espacio donde algunas parejas ya se movían lentamente, casi en sincronía con el ritmo de la música. Daniel giró para quedar de frente a ella y colocó una mano en su cintura, sin apretar, dándole la opción de alejarse si lo deseaba. Pero Elena no se apartó. En cambio, levantó una de sus manos y la apoyó suavemente sobre su hombro antes de deslizarla hacia la nuca. Luego, con un movimiento natural, dejó que su cuerpo se acercara un poco más al de él. No dijeron nada. No hacía falta. Daniel comenzó a moverse despacio, marcando el ritmo con pasos tranquilos. Elena lo siguió sin esfuerzo, como si hubieran bailado juntos antes, como si no necesitaran instrucciones ni ajustes. La cercanía era palpable. Sentía el perfume de su piel, una mezcla sutil de vainilla y algo floral que se mezclaba con el aroma del vino en su aliento. Su respiración era suave, tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos. Elena apoyó su mejilla ligeramente en su hombro, sin llegar a recostarse del todo, solo lo suficiente para sentirse cómoda en ese espacio compartido. Daniel cerró los ojos por un momento, absorbiendo la sensación de tenerla así, tan cerca, como si fuera algo que no debía olvidar. «Bailas bien», susurró ella después de un rato, sin levantar la cabeza. Él sonrió, manteniendo el ritmo. «Podría decir lo mismo de ti». Sintió que ella sonreía contra su hombro antes de incorporarse apenas para mirarlo. «¿Aprendiste en algún lugar en particular?» Daniel la miró directamente a los ojos y negó con un gesto leve. «No, solo aprendí a seguir el ritmo cuando vale la pena». Elena lo estudió por un instante, como si analizara el peso de sus palabras. Luego, con una sonrisa de satisfacción, volvió a recostar la cabeza contra su hombro. La música siguió envolviéndolos. Cada paso parecía reforzar la sensación de que, por más improbable que fuera, se habían encontrado en el momento justo. La pista de baile no estaba llena, pero tampoco vacía. Otras parejas se movían a su alrededor, algunas susurraban palabras entre sí, otras simplemente se dejaban llevar. Pero para Daniel el resto del mundo se había difuminado. Elena dejó escapar un suspiro apenas audible. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces un solo momento puede cambiarlo todo». Daniel asintió, sin apartar la vista de ella. «Sí, lo sé». Sus pasos se hicieron aún más lentos, como si quisieran alargar la canción hasta el infinito. Y sin darse cuenta, en ese instante dejaron de ser dos desconocidos compartiendo una noche. Elena se apartó apenas cuando la canción terminó, pero no soltó la mano de Daniel. Sus ojos brillaban con un matiz diferente, uno que él no supo descifrar de inmediato. Por un momento se quedaron quietos en medio de la pista, como si ninguno quisiera romper la burbuja que habían creado alrededor de ellos. La música cambió a una melodía más animada, y la magia del instante pareció disiparse poco a poco mientras otras parejas comenzaban a moverse con más energía. Elena bajó la mirada por un segundo, como si estuviera debatiendo algo en su mente. Luego, con una media sonrisa, dio un paso atrás y lo miró con curiosidad. «¿Quieres salir a tomar aire?» Daniel no dudó. «Sí, vamos». Elena lo tomó de la mano sin apuro, con la misma naturalidad con la que habían compartido cada segundo de la noche. Cruzaron el bar entre las mesas ocupadas y salieron a la calle. El aire nocturno era fresco y llevaba consigo el aroma de la lluvia que había caído horas antes. Elena inhaló profundamente y dejó escapar un suspiro relajado. «Mucho mejor», dijo mientras miraba las luces de la ciudad que se extendían en la distancia. Daniel la observó por un instante antes de hablar. «¿Vienes a este bar seguido?» Ella negó con la cabeza.
No, solo cuando quiero estar sola o cuando necesito perderme un rato. ¿Y hoy era uno de esos días? Elena giró el rostro hacia él y lo miró con intensidad, como si considerara su respuesta con más cuidado del necesario. Hoy simplemente vine sin pensar demasiado en por qué. Daniel asintió, entendiendo más de lo que ella decía. Caminaron sin rumbo fijo por la acera, dejando que la noche los guiara. Los faroles proyectaban sombras suaves en el pavimento mojado y de vez en cuando pasaban junto a pequeñas tiendas y cafés que aún tenían las luces encendidas. ¿Y tú?, preguntó Elena de repente. ¿Vienes seguido? Daniel sonrió con un dejo de nostalgia. No. De hecho, hoy fue la primera vez. Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué hoy? Él tardó unos segundos en responder. Porque es mi última noche aquí. Elena se detuvo a mitad de la acera y lo observó fijamente. ¿Última noche? Daniel asintió. Mañana me voy. Por un instante ella no dijo nada, solo lo miró como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, entrecerró los ojos y sonrió de lado. Eso explica muchas cosas. Daniel frunció el ceño con diversión. ¿Muchas cosas como qué? Elena inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. Como el hecho de que pareces estar viviendo esta noche de una manera diferente, como si cada minuto tuviera más peso de lo normal. Daniel dejó escapar una risa baja. Tal vez porque así es. Elena asintió lentamente y desvió la mirada por un momento observando la ciudad a su alrededor. Bueno, entonces supongo que esta noche es especial. Daniel la miró y supo con certeza que así era. Elena mantuvo la vista en la ciudad por unos segundos más, como si intentara leer algo en las luces que parpadeaban a lo lejos. Luego, sin apartar demasiado la mirada, habló con un tono más suave. Si esta es tu última noche aquí, entonces esta conversación tiene un tiempo límite. Daniel la observó con atención. Supongo que sí. Elena giró la cabeza y sus ojos se encontraron de nuevo. Eso cambia las reglas del juego. Daniel sonrió con diversión. ¿Qué juego? El de conocer a alguien sin saber si realmente vale la pena. Daniel arqueó una ceja. ¿Y qué pasa cuando el tiempo es limitado? Elena deslizó las manos dentro de los bolsillos de su abrigo. Que ya no importa si vale la pena o no. Lo único que importa es vivirlo. Daniel la miró en silencio, procesando la profundidad de sus palabras. La noche seguía envolviéndolos en su calma peculiar. No había prisa en la manera en que caminaban ni en las palabras que se decían. A pesar de que el tiempo avanzaba sin detenerse, ninguno parecía querer acelerar el momento. Elena dejó escapar una leve risa. Lo curioso es que si nos hubiéramos conocido en cualquier otra circunstancia, probablemente no estaríamos hablando así. Daniel ladeó la cabeza. ¿Por qué lo dices? Porque cuando el tiempo no es un problema, la gente pierde oportunidades. Se dicen a sí mismos que hay más días, más momentos, más posibilidades y al final lo dejan pasar. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tienes razón. Elena lo miró con una expresión diferente. ¿Alguna vez dejaste pasar algo importante? Daniel pensó en la pregunta. Hubo muchas decisiones en su vida que lo habían llevado hasta este momento, muchas veces en las que había elegido la seguridad en lugar de lo inesperado, pero nunca se había detenido a pensar en cuántas oportunidades había ignorado por miedo o indecisión. Tal vez más de las que debería, admitió. Elena asintió lentamente como si esperara esa respuesta. Entonces, esta noche no dejes que pase. Daniel sintió su pulso acelerarse. No sabía exactamente qué significaban sus palabras, pero sí sabía que no quería desperdiciar ni un segundo más de esa conversación, de esa noche, de ella. No lo haré, dijo con firmeza. Elena lo miró por un instante más, como si intentara ver más allá de su respuesta. Luego, con una sonrisa casi imperceptible, siguió caminando. Daniel la siguió sin dudar. No sabía qué pasaría después ni cuánto tiempo les quedaba antes de que el amanecer marcara el final de ese encuentro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el futuro, solo en el ahora. Elena y Daniel continuaron caminando por la acera, sin un rumbo fijo, pero sin detenerse. La noche parecía haberles concedido un pequeño espacio fuera del tiempo, un instante en el que nada más importaba. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, reflejándose en los charcos dejados por la lluvia de la tarde. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el lejano olor a café de alguna cafetería que aún seguía abierta. Elena deslizó sus manos dentro de los bolsillos de su abrigo y giró levemente la cabeza hacia él. ¿Cómo te sientes sabiendo que mañana, cuando te despiertes, estarás en otro lugar?
Daniel meditó la pregunta. No era la primera vez que alguien se lo preguntaba, pero nunca antes le había dado demasiada importancia. Siempre había visto sus viajes como parte de su vida, como un camino que había elegido y al que ya estaba acostumbrado, pero esta vez se sentía diferente. No lo sé, admitió. Antes de hoy pensaba que lo único que me quedaba era esperar a que llegara el vuelo, pero ahora se detuvo a mitad de la frase. Elena lo observó con curiosidad. ¿Ahora qué? Daniel soltó una pequeña risa, casi para sí mismo. Ahora no quiero pensar en eso. Elena esbozó una leve sonrisa. Buena respuesta. Daniel la miró con diversión. ¿Otra vez evaluándome? No lo puedo evitar, dijo con un encogimiento de hombros. Es parte de mi naturaleza. Caminaron en silencio por unos metros más. A lo lejos, la calle se abría hacia una plaza con bancos de madera y árboles que se mecían con la brisa nocturna. Elena señaló uno de los bancos con un gesto de la cabeza. Vamos a sentarnos. Daniel asintió y la siguió. Se acomodaron en el banco sin prisa, dejando que el ambiente los envolviera. Por un instante, ninguno habló. Solo se quedaron ahí, observando las luces lejanas de los autos que pasaban, escuchando el sonido de la ciudad que nunca dormía. Cuéntame algo, dijo Elena de repente, algo que no suelas contar. Daniel giró la cabeza hacia ella, sorprendido por la petición. ¿Algo como qué? Algo real, algo que solo dirías cuando sabes que el tiempo es limitado. Daniel frunció el ceño levemente, pensando. Había muchas cosas que nunca decía en voz alta, pensamientos que guardaba para sí mismo, no porque fueran secretos, sino porque nunca encontraba el momento adecuado para compartirlos. Pero esta noche, las reglas eran diferentes. A veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas, confesó finalmente. Si realmente estoy eligiendo lo que quiero o si solo estoy siguiendo el camino que me resulta más fácil. Elena no dijo nada de inmediato, solo lo miró con atención, como si analizara cada palabra. Eso nos pasa a todos, dijo al final, pero la diferencia está en quién se atreve a hacer algo al respecto. Daniel inhaló profundo, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. Por alguna razón sintió que Elena no solo lo había entendido, sino que, de alguna manera, ella también se había hecho la misma pregunta en algún momento de su vida. El silencio entre ellos se volvió más denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que nace cuando las palabras han dicho lo suficiente y solo queda espacio para asimilar lo que significan. Daniel miró sus manos entrelazadas sobre su regazo, sintiendo el peso de su propia confesión. No era algo que dijera con frecuencia, tal vez porque admitirlo en voz alta hacía que la duda se volviera más real. Pero con Elena ahí, a su lado, no se sentía expuesto ni vulnerable, solo sincero. Elena cruzó una pierna sobre la otra y desvió la mirada hacia el cielo nocturno. A pesar de la luz de la ciudad, aún se podían ver algunas estrellas parpadeando débilmente. «Si pudieras cambiar algo en este momento, ¿lo harías?», preguntó con voz tranquila. Daniel giró la cabeza hacia ella. «¿Te refieres a algo en mi vida?». «Sí». Él pensó por un momento. Había muchas cosas que podría cambiar si tuviera la oportunidad, pero no estaba seguro de que cambiar algo en el pasado garantizara un mejor futuro. «No lo sé», respondió honestamente. «Creo que cada decisión me ha traído hasta aquí, y ahora mismo no me arrepiento de estar aquí». Elena sonrió apenas, como si esa respuesta le hubiera gustado más de lo que dejaba ver. Eso es algo raro de escuchar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vive pensando en lo que pudo haber sido en vez de vivir lo que es. Daniel asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. ¿Tú lo haces? Elena sostuvo su mirada por un instante antes de responder. A veces. Pero cuando lo hago, intento recordarme que el presente también es una elección. El viento sopló con suavidad, moviendo ligeramente su cabello. Daniel observó cómo lo apartaba con un movimiento casual de la mano antes de volver a mirarlo con un brillo indescifrable en los ojos. «Dime algo», continuó ella. «Si supieras que esta es la última vez que hablamos, ¿qué me dirías?». Daniel sintió que su pecho se apretaba un poco. No era una pregunta fácil. No porque no tuviera una respuesta, sino porque por primera vez en mucho tiempo le importaba lo que diría a continuación. Desvió la mirada hacia la calle por un instante antes de volver a verla. «Te diría que esta noche fue diferente a cualquier otra que haya tenido». Elena ladeó la cabeza, esperando más. «Y te diría que, aunque el tiempo sea limitado, algunas personas logran dejar una huella sin necesidad de años, sino de momentos». Elena lo miró sin decir nada.
Sus labios se entreabrieron como si fuera a responder, pero en su lugar una sonrisa lenta se formó en su rostro. Buena respuesta. Daniel rió entre dientes. Dejaré de intentar impresionarte. No lo hagas, respondió ella con una expresión traviesa. Aún tienes tiempo. Daniel sintió un ligero escalofrío. No supo si fue por sus palabras o por la manera en que lo miraba, pero lo cierto era que sí, aún le quedaba tiempo, y pensaba aprovecharlo. Elena desvió la mirada hacia la calle frente a ellos, pero su sonrisa no desapareció del todo. Parecía sumida en sus propios pensamientos, como si estuviera decidiendo qué hacer con la confesión de Daniel. Él, por su parte, la observó en silencio. Había algo en su presencia que lo hacía sentir extrañamente tranquilo, incluso en medio de una conversación que de alguna forma se sentía más grande de lo que podía comprender en ese momento. El viento sopló suavemente y Elena se abrazó a sí misma por un instante, frotando sus brazos como si intentara espantar el frío. Daniel, casi sin pensarlo, se quitó su abrigo y se lo ofreció. «Toma», dijo, extendiéndoselo. Elena lo miró con una ceja levantada, como si estuviera evaluando el gesto. «¿Intentas impresionarme otra vez?», Daniel sonrió. «Tal vez solo intento que no pases frío». Ella lo miró por un segundo más antes de aceptar el abrigo y ponérselo sobre los hombros. «Gracias». Daniel observó cómo ella se acomodaba en el banco, hundiéndose ligeramente en el abrigo, y no pudo evitar pensar en lo natural que se veía con él puesto, como si la escena estuviera destinada a ocurrir. Después de un momento, Elena suspiró y miró el reloj de su muñeca. «¿A qué hora es tu vuelo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante toda la noche había intentado no pensar en eso, pero ahora la realidad lo golpeó de nuevo. «A las 10 de la mañana», respondió en voz baja. Elena asintió lentamente. «Eso significa que aún tenemos unas horas». Daniel sonrió con un dejo de nostalgia. «Sí, pero no muchas». Elena giró el rostro hacia él, sus ojos brillando con algo que Daniel no supo descifrar de inmediato. «¿Y qué vas a hacer con esas horas?». Daniel sostuvo su mirada, sintiendo cómo el tiempo entre ellos se volvía más pesado, más intenso. «Lo que tú quieras», respondió sin dudar. Elena sonrió, pero esta vez su expresión tenía un matiz diferente, como si acabara de tomar una decisión. «Entonces ven conmigo». Daniel la miró con curiosidad. «¿A dónde?». Ella se puso de pie y se ajustó el abrigo sobre los hombros. «Eso no importa, solo sígueme». Daniel sintió un latido fuerte en el pecho. Algo en la manera en que lo dijo con tanta seguridad lo hizo ponerse de pie sin pensarlo demasiado. Elena comenzó a caminar y él la siguió sin cuestionarlo, porque en ese momento lo único que importaba era lo que venía después. Daniel caminó tras Elena sin hacer preguntas. La ciudad seguía viva a su alrededor, con el ruido lejano de autos y voces mezcladas con el viento nocturno. Pero para él, lo único que existía en ese momento era la silueta de ella avanzando unos pasos delante con su abrigo sobre los hombros y una determinación quila en cada uno de sus movimientos. No tenía idea de a dónde iban, pero tampoco le importaba. Elena giró por una calle menos transitada, dejando atrás las luces más brillantes del centro. Los edificios aquí eran más antiguos, con fachadas que guardaban historias y balcones con plantas secas por el frío. El sonido de la ciudad se volvía más tenue con cada paso, como si estuvieran entrando en un rincón secreto que solo ella conocía. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña tienda cerrada, con un ventanal que reflejaba la luz de un farol cercano. Se giró hacia él con una sonrisa ligera. «Aquí es». Daniel miró a su alrededor. «¿Aquí qué?». Elena no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó al ventanal y, con un gesto casi automático, deslizó los dedos sobre el vidrio empañado hasta que su reflejo quedó claro. «Este es mi lugar favorito de la ciudad», dijo en voz baja. Daniel dio un paso más cerca. A través del vidrio pudo ver el interior. Estantes llenos de libros usados, muebles de madera gastados por el tiempo y una vieja máquina de café en la esquina. Aunque la tienda estaba cerrada, el lugar tenía un aire acogedor, como si estuviera esperando a que alguien volviera a darle vida. «Es una librería», dijo él con una pizca de sorpresa. Elena asintió, todavía con la mirada en el vidrio. «Solía venir aquí cuando necesitaba un respiro. Me sentaba en la esquina con un libro y un café y por un rato todo lo demás dejaba de importar». Daniel la observó en silencio. No la conocía lo suficiente para entender por qué ese lugar significaba tanto para ella, pero en su voz había un tono de nostalgia que no pasó desapercibido. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó suavemente.
Elena giró la cabeza hacia él y lo miró directamente. Porque si realmente es tu última noche aquí, quiero que te lleves algo que valga la pena recordar. Daniel sintió que algo en su interior se tensaba. Elena volvió a girarse hacia el ventanal y apoyó la palma de la mano en el vidrio. Su expresión se suavizó y por un momento pareció perderse en un pensamiento lejano. Las personas siempre creen que los recuerdos importantes son los grandes momentos, pero a veces son los pequeños detalles los que se quedan contigo para siempre. Daniel la miró, grabando cada gesto, cada palabra en su mente. Y en ese instante, supo que ella tenía razón. Esa noche no sería inolvidable por la despedida ni por el destino que lo esperaba al amanecer. Por ella. Elena retiró lentamente su mano del vidrio y se giró hacia Daniel con una expresión tranquila, como si la conversación anterior hubiera dejado en el aire una verdad silenciosa que ambos entendían sin necesidad de explicarla. «Ven», dijo con un tono suave, empezando a caminar otra vez. Daniel la siguió sin dudar. No preguntó a dónde iban, porque en realidad no importaba. Cada paso que daba con ella se sentía como una extensión de algo más grande, como si el destino lo estuviera guiando en la única dirección en la que debía ir. Cruzaron la calle y siguieron por una vereda angosta donde las luces de los faroles proyectaban sombras largas en la acera. Elena iba a su lado, con las manos dentro del abrigo que él le había prestado, y aunque no lo miraba directamente, Daniel sentía su presencia como si fuera algo que había estado ahí siempre. Después de unos minutos llegaron a un parque pequeño, rodeado por árboles cuyas hojas crujían con el viento nocturno. Había un par de bancos vacíos y un viejo kiosco en el centro, iluminado por una luz tenue que parecía demasiado cálida para la fría noche. Elena caminó hasta el kiosco y subió los escalones con la naturalidad de quien ha estado ahí muchas veces antes. Se apoyó en la baranda de madera y miró a su alrededor con una expresión serena. «Este es otro de mis lugares favoritos», murmuró. Daniel se acercó y apoyó los codos en la baranda junto a ella. «¿Tienes muchos lugares favoritos?», Elena sonrió. «Solo los suficientes». Él la observó por un instante antes de preguntar. «¿Por qué este?». Elena giró levemente la cabeza hacia él y exhaló con suavidad. «Porque aquí es donde vengo cuando quiero recordar que las cosas simples también pueden ser especiales». Daniel dejó que sus palabras se asentaran en su mente. Miró alrededor. El parque estaba en silencio. El aire era fresco y todo parecía detenido en el tiempo. Entendió lo que ella quería decir. «Nunca he tenido un lugar así», admitió. Elena lo miró con curiosidad. «¿Ningún sitio al que vayas cuando necesitas desconectar?». Daniel negó con la cabeza. «Siempre estoy moviéndome de un lado a otro. No suelo quedarme lo suficiente en un mismo lugar como para que se convierta en algo especial». Elena inclinó la cabeza levemente, como si estuviera viendo algo en él que hasta ahora no había notado. «Debe ser difícil», dijo en voz baja. Daniel se encogió de hombros. «A veces sí, a veces no. Me gusta la idea de conocer lugares nuevos, pero... Se detuvo un segundo antes de continuar. «Pero hay veces en las que me pregunto cómo sería tener algo que no cambie». Él lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban las luces del kiosco, pero bien algo más profundo, algo que parecía resonar con lo que él acababa de decir. Después de un breve silencio, ella estiró una mano y la apoyó sobre la suya, apenas rozándolo con los dedos. «Tal vez no se trata de los lugares», dijo en voz baja. «Tal vez se trata de las personas que los hacen especiales». Daniel sintió un nudo en el pecho, porque en ese momento supo que ella tenía razón. Daniel sintió el leve contacto de los dedos de Elena sobre su mano, y aunque fue un roce casi imperceptible, dejó una sensación cálida en su piel. No retiró la mano, no dijo nada de inmediato. Simplemente dejó que ese gesto hablara por sí mismo. El viento nocturno se hizo más fuerte por un instante, moviendo las ramas de los árboles y despeinando los mechones sueltos del cabello de Elena. Ella los apartó con un movimiento lento, sin apartar la vista del parque frente a ellos. Daniel inhaló profundamente. «Tal vez tienes razón», murmuró finalmente. Elena giró el rostro hacia él con una sonrisa leve. «Tal vez». Daniel esbozó una media sonrisa. «Bueno, necesito pruebas antes de afirmar algo con tanta seguridad». Elena soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. «Eres de los que buscan respuestas antes de arriesgarse, ¿no?». Daniel inclinó la cabeza pensativo. «Tal vez. O tal vez solo me gusta asegurarme de que algo vale la pena antes de entregarme a ello».
Elena sostuvo su mirada con intensidad. ¿Y cómo decides que vale la pena? Daniel tardó un par de segundos en responder. Supongo que lo sé cuando me doy cuenta de que no quiero que termine. Elena mantuvo la mirada fija en él. No parecía haber esperado esa respuesta, pero tampoco la desestimó. En cambio, bajó la vista por un instante, como si procesara sus palabras con cuidado. Daniel sintió que la conversación había tomado un giro más profundo, más personal, y aunque no sabía exactamente hacia dónde los estaba llevando, no quería detenerla. Elena exhaló lentamente y volvió a mirarlo. Hay algo que no entiendo de ti. Daniel arqueó una ceja. ¿Solo una cosa? Ella sonrió con suavidad. Por ahora. Él apoyó la espalda contra la baranda del kiosco y cruzó los brazos. ¿Qué es lo que no entiendes? Elena ladeó la cabeza ligeramente, observándolo con curiosidad. Si estás acostumbrado a ir de un lugar a otro, a no quedarte lo suficiente en un sitio, ¿por qué esta noche te estás permitiendo sentir todo esto? Daniel sintió su corazón latir con más fuerza. No porque no tuviera una respuesta, sino porque nunca había tenido que ponerla en palabras. Pasó una mano por su nuca y suspiró. Porque algo en esta noche me dice que no es como las demás. Elena asintió lentamente, como si ya hubiera imaginado esa respuesta. ¿Y eso te asusta? Daniel la miró fijamente. Me hace querer aprovechar cada segundo. Elena sostuvo su mirada. El silencio entre ellos se volvió más denso, más significativo. Y entonces, casi sin darse cuenta de cómo ocurrió, ambos se inclinaron apenas hacia el otro, como si algo invisible los atrajera. Elena bajó la mirada a sus labios por un breve instante antes de volver a sus ojos, pero en vez de decir algo, solo sonrió. Y Daniel supo que ese instante se quedaría grabado en su memoria para siempre. El tiempo pareció detenerse en el kiosco. Daniel y Elena seguían allí, inmóviles, en un instante suspendido entre lo que había pasado y lo que estaba por venir. Elena aún tenía una sonrisa ligera en los labios, pero su mirada hablaba más de lo que cualquier palabra podría decir en ese momento. No había prisa en su expresión, solo una certeza tranquila, como si ya supiera en qué terminaría esa noche, aunque no necesitara decirlo en voz alta. Daniel sintió su respiración volverse más profunda. No estaba seguro de cuánto tiempo habían pasado mirándose, pero tampoco importaba. Lo único real era la forma en que el mundo a su alrededor se había reducido a ella. Finalmente, con una suavidad casi imperceptible, Elena llevó una mano hasta su rostro y rozó su mejilla con la yema de los dedos. Fue un contacto ligero, fugaz, pero Daniel sintió que le recorría la piel como fuego. No pensé que esta noche sería así, murmuró ella. Daniel inclinó la cabeza levemente hacia su mano, como si quisiera prolongar ese contacto. Yo tampoco. Elena bajó la mirada por un instante, sus pestañas temblando apenas. Es extraño, susurró. Sentir tanto en tan poco tiempo. Daniel sintió su corazón latir con más fuerza. A veces, lo inesperado es lo más real. Elena volvió a mirarlo y en sus ojos había algo que lo hizo contener la respiración. Daniel no sabía quién de los dos rompió la distancia primero, si él se inclinó hacia ella o si Elena acortó el espacio entre ambos. Lo único que supo fue que, de un momento a otro, sus labios se encontraron. El primer roce fue leve, como si ambos quisieran asegurarse de que el instante era real. Pero después, sin pensarlo demasiado, Daniel profundizó el beso, sintiendo cómo Elena respondía con la misma intensidad. El tiempo dejó de existir. No había ciudad, ni parque, ni luces lejanas. Solo estaban ellos dos, entregándose a ese instante como si fuera lo único que importara. Elena deslizó sus dedos hasta su cuello, aferrándose levemente a él, mientras Daniel la rodeaba con sus brazos, acercándola aún más. No había urgencia en sus movimientos, pero sí algo más profundo, algo que ambos sabían que nunca olvidarían. Cuando finalmente se separaron, Elena no abrió los ojos de inmediato. Sus labios aún estaban entreabiertos, como si el beso la hubiera dejado sin aliento. Daniel apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, tratando de memorizar la sensación de tenerla así de cerca. Definitivamente, susurró Elena después de unos segundos, esta noche es diferente. Daniel sonrió, todavía con los ojos cerrados. Sí, lo es. Elena abrió los ojos y lo miró con una expresión más suave que antes. ¿Y ahora qué?, preguntó en un susurro. Daniel no tenía la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó con la frente apoyada contra la de Elena, sintiendo su respiración aún agitada y el calor de su piel bajo el aire frío de la noche. No quería romper el momento con palabras innecesarias. Elena tampoco insistió.
Solo lo miró con esa expresión tranquila que parecía contener más de lo que decía. Finalmente, él exhaló despacio y dejó que su frente se apartara apenas unos centímetros. No lo sé, admitió con voz baja, pero tampoco quiero pensarlo demasiado. Elena sonrió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Bien. Se quedaron unos segundos más en silencio, aún tan cerca que Daniel podía sentir la calidez de su cuerpo bajo su abrigo. Luego, con un gesto suave, ella deslizó sus manos desde su cuello hasta sus hombros y se apartó lentamente. Vamos, dijo con un tono ligero, pero sin perder la intensidad en la mirada. Daniel arqueó una ceja. ¿A dónde? Elena le tomó la mano sin responder y bajó los escalones del kiosco con él, siguiéndola de cerca. Su agarre era firme, seguro, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Caminaron por el parque en silencio, cruzando senderos de piedra iluminados solo por los faroles altos. Las hojas secas crujían bajo sus pasos y por un momento todo lo que se escuchaba era el sonido de la ciudad a lo lejos y la brisa agitando las copas de los árboles. Elena no lo soltó. Daniel tampoco quiso soltarla. Salieron del parque y tomaron una calle angosta donde apenas pasaban autos. A un costado, un pequeño café de luces tenues aún tenía las puertas abiertas. El aroma a café y pan recién horneado se mezclaba con el aire fresco de la noche. Elena se detuvo frente a la entrada y giró hacia él. ¿Tienes sueño? Daniel sonrió. No. Bien, porque quiero un café. Sin esperar respuesta, lo llevó adentro. El lugar era acogedor, con mesas de madera y lámparas colgantes que iluminaban el espacio con una luz cálida. Apenas había un par de clientes en las esquinas, sumidos en conversaciones suaves o en la lectura de un libro. Se sentaron junto a la ventana, en una mesa pequeña con vista a la calle. Elena se quitó el abrigo y lo dobló sobre el respaldo de la silla antes de apoyarse sobre la mesa con los codos. ¿Te gusta el café?, preguntó con una media sonrisa. Daniel la miró con diversión. Me gusta cuando la compañía es buena. Elena rodó los ojos con fingida exasperación. Eso sonó como una respuesta ensayada. Daniel se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez solo estoy disfrutando la noche. Elena lo miró por un segundo más antes de soltar una risa baja. Definitivamente eres bueno en esto. ¿En qué? En hacer que cada palabra parezca significativa. Daniel apoyó un brazo en la mesa y la miró fijamente. Tal vez porque cada palabra lo es. Elena no respondió de inmediato. Solo lo observó con esa intensidad que ya se estaba acostumbrando a ver en ella. La mesera llegó en ese momento interrumpiendo el instante. ¿Qué le sirvo? Elena sonrió y pidió un café negro. Daniel la miró de reojo antes de ordenar lo mismo, porque en ese momento, más que el café, lo único que quería era seguir compartiendo cada instante con ella. La mesera se alejó tras tomar el pedido, dejando a Daniel y Elena en el pequeño espacio que se habían creado dentro de la cafetería. El sonido suave de la máquina de café llenaba el ambiente, acompañado de murmullos lejanos y el tenue tintineo de tazas siendo acomodadas en los estantes. Elena apoyó la barbilla en su mano y fijó su mirada en Daniel. No puedo imaginarte en un trabajo de oficina. Daniel sonrió ante el comentario inesperado. ¿Y eso por qué? Elena ladeó la cabeza ligeramente. Porque pareces el tipo de persona que necesita moverse, que no puede estar en un solo lugar demasiado tiempo. Daniel se apoyó en el respaldo de la silla y la miró con curiosidad. ¿Y si te dijera que antes de viajar tanto, pasé años en un trabajo de oficina? Elena entrecerró los ojos, analizándolo. Te creería, pero también pensaría que fue una etapa que te hizo sentir atrapado. Daniel exhaló una risa baja y asintió. Tienes razón. Elena sonrió con autosuficiencia. Lo sé. Daniel la observó con diversión. ¿Siempre eres así de segura cuando hablas con alguien que acabas de conocer? Elena apoyó ambas manos en la mesa y se inclinó apenas hacia él. No. Pero esta noche es diferente. Daniel sintió su pulso acelerarse levemente. ¿Diferente cómo? Elena no contestó de inmediato. Su mirada se quedó fija en la suya por un instante más largo de lo normal antes de que finalmente respondiera. Diferente porque no siento que necesite medir mis palabras contigo. Daniel sintió que algo dentro de él encajaba con esas palabras. Antes de que pudiera responder, la mesera regresó con las tazas humeantes y las dejó frente a ellos. El aroma fuerte del café recién hecho llenó el aire. Elena envolvió la taza con ambas manos, como si absorbiera el calor que desprendía. ¿Y qué pasó?, preguntó de repente. Daniel la miró sin entender. ¿Con qué? Con el trabajo de oficina. ¿En qué momento decidiste que no era para ti?
Daniel tomó un sorbo de café antes de responder. Fue un día normal. Me desperté, fui a la oficina, trabajé mis 8 horas, pero en algún momento de la tarde miré alrededor y me di cuenta de que no quería verme ahí en 5 años. Elena lo escuchó con atención, sin interrumpir. No fue un momento dramático ni una gran revelación, solo una certeza. Y después de eso ya no pude ignorarla. Elena sonrió levemente. Así empiezan los cambios, Daniel asintió. Sí. Y desde entonces no me he quedado mucho tiempo en un solo lugar. Elena giró la taza en sus manos. ¿Eso significa que tampoco te quedas mucho tiempo con alguien? Daniel sintió la pregunta más profunda de lo que parecía. Se tomó un momento antes de responder. Creo que nunca he encontrado una razón lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Elena asintió lentamente, sin apartar la mirada de su taza. Hasta ahora. Daniel se quedó en silencio, porque aunque ella no lo estaba preguntando, él sabía que ya tenía la respuesta. Daniel sintió que las palabras de Elena flotaban en el aire entre ellos, cargadas de una verdad que no necesitaba ser explicada. Ella no lo había dicho como una pregunta, pero él sabía que en el fondo lo era. Hasta ahora. Tomó un sorbo de café, más por necesidad de hacer algo que por el sabor o el calor que le ofrecía. Dejó la taza sobre la mesa y fijó su mirada en ella. No esperaba que esta noche me hiciera cuestionar tantas cosas. Elena sonrió con suavidad. A veces, las mejores conversaciones llegan sin aviso. Daniel deslizó los dedos por el asa de la taza sin despegar los ojos de los suyos. ¿Te ha pasado antes? Elena tomó un sorbo de su café antes de responder. No así. Daniel esperó, dándole espacio para que continuara. He conocido personas interesantes, he tenido conversaciones que recuerdo. Hizo una pausa y bajó la vista a su café por un segundo antes de volver a mirarlo. Pero no como esta. Daniel sintió un cosquilleo en el pecho. Yo tampoco. Elena exhaló una pequeña risa y apartó la mirada por un instante. Es extraño, ¿no? Daniel sonrió con complicidad. Un poco. Elena apoyó un codo en la mesa y dejó caer su rostro suavemente sobre su mano. Y dime, ¿cuál es el siguiente paso? Daniel sostuvo su mirada. ¿En qué sentido? Elena se encogió de hombros. En cualquier sentido. Daniel apoyó ambos brazos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia ella. Creo que nunca había estado en una situación donde no quisiera que la noche terminara. Elena lo miró en silencio, su expresión cambiando lentamente. Yo tampoco, susurró. El sonido del café a su alrededor parecía haberse desvanecido. Solo quedaban ellos dos, compartiendo una conversación que se sentía más real que cualquier otra que hubieran tenido antes con alguien más. Elena deslizó un dedo sobre el borde de su taza. Tal vez no tiene que terminar todavía. Daniel sintió su pulso acelerarse. ¿Qué sugieres? Elena se tomó un momento antes de responder. Vayamos a ver el amanecer. Daniel arqueó una ceja. ¿El amanecer? Sí. Conozco un lugar donde se ve perfecto. Daniel sonrió. ¿Y qué pasa si resulta que es mi última gran experiencia en esta ciudad? Elena apoyó la barbilla sobre su mano y lo miró fijamente. Entonces, que valga la pena. Daniel sostuvo su mirada por unos segundos más antes de asentir lentamente. Vamos. Elena sonrió, dejó unas monedas sobre la mesa para pagar el café y se puso de pie, tomando su abrigo. Daniel la siguió, sin saber exactamente qué les esperaba, pero seguro de algo. No importaba a dónde fueran. Siempre y cuando fuera con ella. Elena y Daniel salieron del café, envueltos en la quietud de la madrugada. La ciudad parecía diferente a esas horas, más silenciosa, más íntima. Las calles que antes estaban llenas de gente ahora parecían pertenecerles solo a ellos, como si fueran los únicos habitantes de esa noche que aún no terminaba. Elena caminó con paso ligero, con las manos en los bolsillos de su abrigo, mientras Daniel la seguía sin preguntar a dónde iban. No importaba el destino, solo el hecho de que aún estaban juntos. Caminaron por calles angostas, pasando junto a escaparates oscuros y edificios antiguos, cuyos balcones aún guardaban rastros de las luces que habían estado encendidas horas antes. El sonido de sus pasos sobre la acera era lo único que rompía el silencio de la madrugada. ¿Falta mucho?, preguntó Daniel con una sonrisa mirándola de reojo. Elena negó con la cabeza. No, estamos cerca. A pocos metros, la calle se abrió a un pequeño puente de piedra que cruzaba un río tranquilo. El agua reflejaba el resplandor de los faroles que lo rodeaban, creando destellos dorados sobre la superficie. Elena se detuvo en medio del puente y apoyó los codos en la baranda. Aquí es. Daniel se acercó y se apoyó a su lado, observando el paisaje frente a ellos.
Desde el puente podía ver el cielo comenzando a aclararse levemente en el horizonte, una señal de que la noche estaba dando paso al amanecer. Tienes razón, dijo en voz baja. Es un buen lugar para ver el amanecer. Elena sonrió, pero no apartó la vista del cielo. Solía venir aquí cuando necesitaba pensar. A veces cuando no podía dormir, solo caminaba hasta aquí y veía salir el sol. Me hacía sentir que todo estaba en su lugar, aunque yo no lo estuviera. Daniel la miró con atención. ¿Y hoy? ¿Te sientes en tu lugar? Elena tardó un par de segundos en responder. Hoy me siento diferente. Daniel no necesitó más explicación. El viento sopló suavemente, moviendo los mechones sueltos de su cabello. Sin pensarlo demasiado, él extendió la mano y apartó uno de ellos de su rostro, rozando su mejilla con la yema de los dedos. Elena cerró los ojos por un breve instante, como si quisiera guardar esa sensación. Cuando volvió a abrirlos, lo miró con una expresión que Daniel no supo descifrar del todo, pero que le hizo sentir algo profundo en el pecho. ¿Qué harás cuando salga el sol?, preguntó en voz baja. Daniel sostuvo su mirada. No lo sé. Elena bajó la vista al agua por un instante antes de volver a mirarlo. Aún tienes tiempo para decidir. Daniel sintió que esas palabras iban más allá de la pregunta, y aunque no sabía qué respuesta dar, sí sabía algo. No quería que la noche terminara. El agua bajo el puente fluía con calma, reflejando los primeros indicios del amanecer en la línea del horizonte. La ciudad seguía en su letargo, silenciosa, como si todo esperara el momento exacto en el que el sol rompiera la oscuridad por completo. Elena permanecía con los codos apoyados en la baranda, la mirada perdida en el movimiento del río, como si en su reflejo encontrara respuestas que aún no había dicho en voz alta. Daniel, a su lado, observaba su perfil con la sensación de que cada segundo era más valioso que el anterior. No parece que estés apurada por despedirte de esta noche, comentó él en voz baja. Elena sonrió levemente. Es que no quiero hacerlo. Daniel sintió su pecho apretarse levemente con esa confesión, tan sincera y sin rodeos. Podemos hacer que dure un poco más, sugirió sin apartar la mirada de ella. Elena giró el rostro hacia él con una expresión tranquila, pero en sus ojos brillaba algo más profundo, algo que parecía desafiar al tiempo. ¿Cuánto más? Daniel sostuvo su mirada. Todo lo que podamos. Elena asintió lentamente, como si esa respuesta le pareciera suficiente. El silencio entre ellos se sintió más significativo que antes, como si cada palabra no dicha se hubiera quedado suspendida en el aire. Elena se enderezó y deslizó una mano hasta la baranda, dejándola a pocos centímetros de la de Daniel. No lo miró al hacerlo, pero el gesto fue lo suficientemente claro. Daniel no dudó en entrelazar sus dedos con los de ella. El contacto fue lento, pero cuando sus manos finalmente se encontraron, sintió un calor recorrerle la piel. Un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la madrugada. Elena giró la cabeza hacia él y por primera vez, su expresión ya no tenía esa seguridad juguetona que la había acompañado durante toda la noche. Ahora había algo más en su mirada, algo vulnerable. No sé qué pasará después de esto, murmuró. Daniel apretó suavemente su mano. Yo tampoco. Elena exhaló con suavidad. No quiero pensar en el después. Daniel sonrió con ternura. Entonces no lo hagamos. Elena soltó una pequeña risa, cerrando los ojos por un segundo antes de volver a abrirlos. No sé qué harás cuando salga el sol, pero ahora mismo solo quiero que te quedes aquí. Daniel sintió su corazón latir con más fuerza. No voy a ninguna parte. Elena sonrió, y en ese instante supo que él no estaba hablando solo de esa noche. La luz del amanecer comenzó a iluminar la ciudad poco a poco, tiñendo el cielo con tonos suaves de azul y dorado. Pero para ellos aún no había llegado el momento de despedirse. Aún no. Elena y Daniel permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas sobre la baranda del puente. El amanecer seguía ganando terreno en el cielo, tiñendo las nubes con matices de rosa y naranja, reflejándose en el agua como un cuadro en movimiento. El viento soplaba con suavidad, pero no era frío. Era un aire templado, casi reconfortante, que envolvía la escena en un aura de calma. Daniel giró la cabeza para observar a Elena, grabando cada detalle en su memoria. La forma en que la luz del amanecer comenzaba a resaltar su rostro, la manera en que su cabello se movía con la brisa, la expresión tranquila pero profunda en sus ojos. Nunca pensé que una noche pudiera cambiar tanto, dijo en voz baja. Elena apretó ligeramente su mano. Tal vez siempre pudo hacerlo. Solo necesitaba el momento y la persona correcta.
Daniel esbozó una media sonrisa. ¿Y crees en eso? Elena desvió la mirada hacia el río, como si buscara su respuesta en el agua. Antes no lo tenía tan claro, pero ahora sí. Daniel sintió algo cálido extenderse en su pecho. Entonces tal vez el tiempo no importa tanto, dijo después de un momento. Elena giró hacia él con curiosidad. ¿A qué te refieres? Daniel sostuvo su mirada. Tal vez no es el tiempo el que define lo que sentimos por alguien. Tal vez es lo que vivimos con esa persona, sin importar si es en un día, en un mes o en años. Elena lo miró por un instante sin decir nada. Luego, con una sonrisa leve, asintió. Eso tiene sentido. Daniel soltó una risa baja. ¿Eso significa que apruebas mi teoría? Elena rodó los ojos con diversión. Digamos que por esta vez sí. El sonido del agua fluyendo les llegó en pequeños murmullos, como si el río les susurrara que la noche estaba terminando, que el tiempo que habían robado a la rutina estaba por agotarse. Elena bajó la mirada y deslizó su pulgar suavemente sobre la mano de Daniel. Cuando pienso en lo que pasará después, murmuró, no quiero que esto se convierta solo en una historia bonita para recordar. Daniel sintió su pecho apretarse. No lo será. Elena alzó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Daniel se inclinó levemente hacia ella, sin apartar la mirada. Porque hay momentos que no necesitan tiempo para ser inolvidables. Elena se quedó en silencio, como si sus palabras hubieran sido suficientes para llenarlo todo. Y entonces, sin dudarlo, se acercó lentamente a él, hasta que sus labios volvieron a encontrarse en un beso suave, pausado, que parecía contener todo lo que no podían decir en voz alta. El sol ascendía en el horizonte, la ciudad despertaba poco a poco, pero para ellos, la noche aún no había terminado. Porque en ese instante el tiempo dejó de importar. Elena dejó que el beso se desvaneciera lentamente, como si no quisiera romper el momento demasiado rápido. Sus labios se separaron con suavidad, pero sus rostros quedaron cerca, tan cerca que Daniel aún podía sentir su respiración cálida sobre su piel. El amanecer seguía iluminando el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. La ciudad despertaba poco a poco, con el murmullo de autos en la distancia y los primeros sonidos de una mañana que anunciaba su llegada. Pero para ellos el mundo aún se sentía quieto. Elena se apartó apenas lo suficiente para observarlo de cerca. Sus ojos brillaban con algo que Daniel no supo definir del todo, pero que reconoció como algo genuino, algo real. «Aún tenemos un poco de tiempo», murmuró. Daniel deslizó los dedos por su mano sin soltarla. «Sí, pero no lo suficiente». Elena desvió la mirada por un segundo, como si quisiera ignorar esa realidad inevitable. Luego, con un suspiro apenas audible, apoyó la cabeza en su hombro. Daniel sintió el peso ligero de su cuerpo contra el suyo y cerró los ojos por un instante, memorizando cada detalle. El sonido del agua, el viento moviendo las hojas de los árboles, el calor de Elena tan cerca de él. «Nunca había deseado tanto que una noche durara más», susurró ella. Daniel giró levemente la cabeza hacia ella, sin moverse demasiado. «Yo tampoco». Elena permaneció en silencio, pero su mano se aferró un poco más a la suya. El tiempo seguía avanzando, aunque ninguno de los dos quería aceptarlo todavía. El cielo ya no era oscuro, la luz del sol comenzaba a reflejarse en los edificios cercanos y la ciudad retomaba su ritmo natural. Finalmente, Elena se enderezó y lo miró con una pequeña sonrisa. «¿Cuánto falta para tu vuelo?» Daniel consultó la hora en su reloj. «Unas 3 horas». Elena asintió lentamente como si calculara cuánto más podrían robarle al amanecer antes de que la realidad los alcanzara. «Entonces, aún no ha terminado». Daniel la miró con ternura. «No, aún no». Elena estiró su mano y deslizó sus dedos por la manga de su abrigo, acariciando el tejido con suavidad. «Llévame a tu último lugar». Daniel la observó con curiosidad. «¿Mi último lugar?» «Sí. Antes de que te vayas, quiero saber cuál es el último rincón de esta ciudad que elegiste». Daniel pensó por un momento. No tenía un lugar en mente, no uno planeado, pero algo en la forma en que Elena lo miraba le hizo darse cuenta de que quería compartir algo más con ella antes de que la noche terminara por completo. Sonrió y le apretó la mano suavemente. «Ven». Elena no preguntó nada más, simplemente lo siguió, como lo había hecho desde que la noche los había unido sin previo aviso. Porque aún tenían un poco más de tiempo, y cada segundo contaba. Daniel la guió fuera del puente, con el amanecer pintando sombras largas en la calle aún silenciosa. Sus pasos resonaban sobre el pavimento húmedo mientras avanzaban sin prisa,
pero con la certeza de que cada instante era valioso. Elena no preguntó hacia dónde iban, solo lo siguió, confiando en que su último destino en la ciudad tendría sentido de alguna manera. Caminaron unas cuadras hasta que Daniel se detuvo frente a un pequeño parque escondido entre edificios antiguos. No era un lugar que destacara a simple vista, pero tenía algo especial. Un mirador de piedra en lo alto de unas escaleras, desde donde se podía ver el horizonte. Elena levantó la vista y sonrió. Es un buen último lugar. Daniel la observó mientras ella recorría el espacio con la mirada, como si intentara grabarlo en su memoria. Lo descubrí hace unas noches cuando intentaba despejar la mente, dijo él. Me gustó la vista, pero nunca pensé que volvería aquí antes de irme. Elena lo miró con una expresión que él no supo descifrar del todo. Pero lo hiciste. Sí, admitió Daniel, y ahora me alegro de haberlo hecho. Subieron las escaleras en silencio, sintiendo el aire fresco cada vez más presente a medida que llegaban al mirador. Al llegar a la cima, Elena se acercó al borde y contempló la ciudad desde lo alto. El sol comenzaba a iluminarlo todo con una luz tenue, dorada, que suavizaba cada detalle del paisaje. Desde allí se podía ver la silueta de los edificios, el río reflejando los primeros destellos del día y las calles que poco a poco empezaban a despertar. «Es hermoso», susurró Elena. Daniel se apoyó en la baranda a su lado. «Lo es». Elena giró la cabeza hacia él. «Gracias por traerme aquí». Daniel sonrió. «Gracias por acompañarme». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente absorbiendo la escena frente a ellos. Elena se cruzó de brazos como si intentara resguardarse del aire frío de la mañana y Daniel, sin dudar, deslizó un brazo alrededor de sus hombros. Elena se acomodó contra él sin decir nada, dejando que su cuerpo encajara naturalmente en el espacio que él le ofrecía. «Este es un buen final para la noche», murmuró ella. Daniel exhaló con suavidad. «No sé si quiero que sea un final». Elena levantó la cabeza y lo miró fijamente. «Entonces, ¿qué es?» Daniel sintió su pecho apretarse con esa pregunta. No tenía una respuesta clara, pero sabía lo que sentía. «Tal vez no un final», dijo finalmente. «Tal vez solo una pausa». Elena lo miró por unos segundos más, como si buscara algo en su expresión. Luego, con una sonrisa leve, volvió a recargar la cabeza en su hombro. El sol ascendía lentamente, bañando la ciudad con su luz. Y aunque sabían que el tiempo era limitado, en ese momento solo existía el ahora. Elena y Daniel permanecieron en silencio mientras el sol ascendía poco a poco en el horizonte. La ciudad despertaba bajo sus pies, pero ellos seguían en su propio mundo, suspendidos entre el final de la noche y el inicio de algo más. Elena jugaba distraídamente con los dedos de la mano de Daniel, deslizándolos suavemente sobre su piel, como si quisiera memorizar su contacto antes de que el tiempo se acabara. Daniel, por su parte, no apartaba la vista del amanecer, pero en su mente solo había una certeza. No quería que esto terminara. Elena suspiró con suavidad. «Nos queda poco tiempo». Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa frase. «Lo sé». Elena levantó la cabeza de su hombro y lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «¿Qué harás cuando llegues al aeropuerto?» Daniel desvió la mirada hacia ella y sostuvo su mirada por unos segundos antes de responder. «No estoy seguro». Elena ladeó la cabeza con curiosidad. «Pensé que ya tenías todo planeado». Daniel soltó una risa baja, pero sin rastro de diversión. Eso creía. Elena no apartó la mirada de él. «¿Y qué cambió?» Daniel deslizó una mano hasta su bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro por un instante mientras revisaba la hora. Quedaban menos de 2 horas para su vuelo. Su dedo se movió sobre la pantalla, deslizando notificaciones sin prestarles atención. Luego, de repente, su pulgar se quedó suspendido sobre un solo botón. Elena observó la expresión en su rostro y su respiración se volvió más lenta. «Daniel», susurró. Él no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en la pantalla de su teléfono, en la opción que parpadeaba frente a él. «Cancelar vuelo». Sintió la mirada de Elena sobre él, pero no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo, su destino ya no parecía una línea recta. No había un camino seguro ni una decisión obvia. Había una posibilidad, una oportunidad. Elena tragó saliva, sin apartar los ojos de él. «Si lo haces», comenzó, pero su voz se quebró apenas. Daniel levantó la mirada y la interrumpió con la única verdad que podía expresar en ese momento. «Si lo hago, será porque quiero quedarme». Elena sintió su corazón latir con fuerza. Daniel miró la pantalla una última vez, luego deslizó el dedo sobre la opción y confirmó su decisión.
Elena observó en silencio cómo la notificación desaparecía. El vuelo ya no existía. Daniel dejó escapar un suspiro profundo, como si acabara de soltar algo que llevaba dentro desde hace mucho tiempo. Acabo de cancelar mi vuelo. Elena cerró los ojos un segundo antes de volver a abrirlos. ¿Por qué? Daniel se inclinó hacia ella, sosteniendo su rostro entre sus manos con cuidado, como si fuera lo más importante que había sostenido en su vida. Porque una noche no es suficiente para todo lo que quiero vivir contigo. Elena sintió como el aire abandonaba sus pulmones, y antes de poder decir nada, Daniel la besó. Un beso que no significaba el final, sino el comienzo de algo más. Elena sintió como el beso de Daniel la envolvía en una certeza que hasta ese momento no había querido admitir. Algo había cambiado. Algo más grande que el tiempo, más fuerte que la lógica. Sus manos se aferraron a su camisa mientras el sol terminaba de alzarse sobre la ciudad. Ya no quedaba rastro de la noche, pero eso no importaba. Lo único real era el momento que compartían. Cuando sus labios se separaron, Daniel mantuvo su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que le hizo contener la respiración. No sé qué pasará después de esto, susurró él. Elena llevó una de sus manos hasta la suya y la sostuvo con suavidad. No importa. Daniel la estudió en silencio, buscando en su mirada alguna duda, algún rastro de incertidumbre, pero lo único que encontró fue la misma emoción que sentía dentro de sí. Elena sonrió levemente. Hiciste lo impensable, Daniel. Él arqueó una ceja. ¿Sí? Sí, respondió ella con un tono de diversión. Cancelaste tu vuelo por alguien que conociste hace unas horas. Daniel esbozó una sonrisa. No eres solo alguien. Elena bajó la mirada por un instante, mordiéndose el labio en un gesto pensativo. Luego volvió a mirarlo con los ojos brillantes. ¿Y ahora qué hacemos? Daniel soltó una pequeña risa, sin apartar las manos de su rostro. Supongo que ahora improvisamos. Elena dejó escapar una risa baja y apoyó su frente contra la de él. Eso me gusta. Daniel cerró los ojos por un segundo, disfrutando la cercanía, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Entonces improvisemos juntos. Elena se apartó apenas y deslizó su mano hasta entrelazarla con la de él. Tengo hambre, Daniel rió. Eso no es muy romántico. Lo sé, respondió ella, tirando de su mano para bajar las escaleras del mirador. Pero si vas a quedarte, al menos necesito saber que desayunamos bien. Daniel la siguió sin dudar, todavía sintiendo en su pecho la adrenalina de lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás, pero lo mejor de todo era que no la quería. Elena caminó con él de la mano, guiándolo de regreso a la ciudad ya despierta. Las calles comenzaban a llenarse, el bullicio matutino tomaba su lugar y la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para ellos, todo había cambiado. Daniel miró el cielo despejado y sintió la brisa fresca en su rostro. ¿Conoces un buen lugar para desayunar? Elena lo miró con una sonrisa juguetona. Claro que sí. ¿Confías en mí? Daniel apretó su mano con suavidad. Sí. Elena le devolvió el gesto y lo guió por la calle con paso ligero. Daniel la siguió sin dudar, sin miedo, sin preguntas. Porque a veces el destino no se planea. A veces simplemente se elige. Elena caminaba con paso ligero, guiando a Daniel por las calles que ahora comenzaban a llenarse de vida. La madrugada se había desvanecido por completo y la ciudad retomaba su ritmo habitual. El sonido de los autos, el murmullo de la gente apresurada y el aroma del café flotando en el aire. Pero para ellos, todo seguía siendo diferente. Daniel no soltó la mano de Elena mientras avanzaban entre los transeúntes. Se sentía extraño estar rodeado de tantas personas después de haber pasado la noche en su propio universo, pero al mismo tiempo, nada de eso importaba. Elena se detuvo frente a un pequeño café con mesas de madera en la acera y ventanales grandes por donde entraba la luz del sol. Este es mi lugar favorito para desayunar, dijo con una sonrisa. Daniel observó el lugar con curiosidad. No era un restaurante elegante ni una cafetería moderna, sino un sitio acogedor, con el encanto de lo simple y lo auténtico. Me gusta. Elena sonrió y lo guió hasta una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Se sentaron frente a frente, aún con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Qué se supone que debo probar aquí?, preguntó Daniel con diversión. Elena apoyó los codos en la mesa y lo miró con fingida seriedad. Los croissants son los mejores de la ciudad. Si no los pruebas, oficialmente no viviste esta experiencia completa. Daniel fingió meditarlo por un momento antes de asentir. Está bien, confiaré en ti. Elena levantó una ceja con un gesto travieso. Eso dijiste hace un rato. Y no me equivoqué.
Elena se quedó en silencio por un instante antes de soltar una pequeña risa. Me gusta cómo terminó esta noche. Daniel tomó su mano y la acarició con el pulgar. A mí también. La mesera llegó en ese momento, interrumpiendo el instante. Elena pidió 2 cafés y 2 croissants, y Daniel simplemente dejó que ella decidiera. Así que este es tu lugar favorito, comentó él cuando la mesera se alejó. Elena asintió. Sí, es un lugar al que siempre vuelvo. Aunque cambien las cosas, aunque pasen los años, siempre termino aquí. Daniel la observó con atención. ¿Te gusta volver a los mismos lugares? Elena sonrió levemente. Me gusta saber que hay cosas que no cambian, que aunque el tiempo pase, hay rincones que siguen siendo míos. Daniel sintió algo en su pecho al escucharla decir eso. Eso suena como algo que yo nunca tuve. Elena entrelazó sus dedos con los de él. Tal vez porque nunca te quedaste el tiempo suficiente para que un lugar se volviera tuyo. Daniel bajó la mirada a sus manos unidas y sintió una calidez reconfortante en su pecho. Tal vez. Elena lo observó en silencio, con esa intensidad que ya se había vuelto familiar para él. Pero ahora podrías hacerlo. Daniel levantó la vista y la miró fijamente. Sí, ahora podría. Elena sonrió. Entonces quédate. Daniel sintió que la decisión ya estaba tomada antes de que ella lo dijera en voz alta, porque en ese instante supo que quería quedarse. Daniel no respondió de inmediato, solo sostuvo la mirada de Elena mientras sus palabras resonaban en su mente. Entonces quédate. No era una orden, tampoco una súplica. Era una invitación, una puerta abierta a algo que aún no tenía forma, pero que ambos sabían que valía la pena explorar. El aroma del café recién hecho llenó el aire cuando la mesera regresó con su pedido, dejando las tazas humeantes y los croissants dorados en la mesa. Pero ni Daniel ni Elena apartaron la vista el uno del otro. Finalmente, Daniel tomó aire y esbozó una leve sonrisa. Ya lo hice. Elena sostuvo la taza entre sus manos, dejando que el calor se filtrara en su piel. ¿De verdad? Daniel asintió con seguridad. Sí, cuando cancelé mi vuelo no era solo una decisión impulsiva, era porque quiero saber qué más hay aquí, contigo. Elena dejó escapar una pequeña risa, más un suspiro de alivio que de diversión. Entonces creo que oficialmente puedo darte la bienvenida a tu nuevo comienzo. Daniel tomó un sorbo de café, disfrutando su sabor amargo y cálido. No se siente como un final, eso es seguro. Elena tomó un bocado de su croissant y sonrió con satisfacción. Te dije que eran los mejores. Daniel rió suavemente y la imitó. Tenía razón. Comieron sin prisas, disfrutando cada instante como si fuera un pequeño tesoro. La ciudad seguía despertando a su alrededor, con el ritmo cotidiano de la vida retomando su curso, pero para ellos todo seguía sintiéndose diferente. Cuando terminaron, Elena apoyó los codos en la mesa y entrelazó sus dedos, mirándolo con una expresión de curiosidad. Entonces dime, ahora que oficialmente te has quedado, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Daniel la miró, fingiendo pensarlo seriamente. No lo sé. ¿Cuáles son mis opciones? Elena se inclinó un poco más hacia él con una sonrisa traviesa. Podría enseñarte todos mis rincones favoritos de la ciudad. Eso suena bien. O podríamos perdernos sin mapa y ver qué encontramos. Daniel sonrió. Eso suena mejor. Elena apoyó la barbilla en su mano. O podríamos simplemente seguir improvisando, como lo hemos hecho hasta ahora. Daniel alzó su taza en un pequeño brindis. Creo que esa es mi opción favorita. Elena chocó su taza contra la suya con una sonrisa. Entonces, improvisemos. Daniel la observó en silencio por un momento antes de hablar. No pensé que una noche pudiera cambiar tanto. Elena deslizó su mano sobre la mesa y tomó la de él con suavidad. Tal vez no fue la noche. Tal vez fuimos nosotros. Daniel entrelazó sus dedos con los de ella y asintió, porque en el fondo sabía que tenía razón. El café seguía caliente en sus manos, pero Daniel apenas lo notaba. Todo su enfoque estaba en Elena, en la manera en que su sonrisa parecía reflejar la luz del sol matutino, en cómo sus dedos entrelazados con los suyos se sentían tan naturales como si siempre hubieran estado ahí. Elena bebió un último sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa con un sonido suave. Creo que este es oficialmente el mejor desayuno que he tenido. Daniel sonrió. ¿Por la comida o por la compañía? Elena ladeó la cabeza, fingiendo pensarlo. Definitivamente por los croissants. Daniel rió y negó con la cabeza. Bien, me esforzaré en mejorar mi impacto. Elena apretó suavemente su mano. No hace falta. El silencio que siguió no fue incómodo.
Era la clase de pausa que no necesitaba llenarse con palabras apresuradas. Afuera la ciudad seguía despertando, pero dentro de ese café el tiempo aún les pertenecía. Elena miró la hora en su teléfono y luego volvió a él. Dime la verdad, ¿en algún momento dudaste? Daniel apoyó la barbilla en su mano y la miró con curiosidad. ¿Sobre quedarme? Elena asintió. Daniel exhaló lentamente como si intentara poner en palabras algo que ya había resuelto dentro de sí. Tal vez hubo un segundo, un instante en el que pensé en lo que estaba dejando atrás. Elena lo observó en silencio, esperando. Pero luego me di cuenta de que hay cosas que simplemente se sienten correctas. Y esto, apretó suavemente su mano, es una de ellas. Elena desvió la mirada por un momento, como si procesara sus palabras con más profundidad de lo que quería admitir. No planeé nada de esto, murmuró. Yo tampoco. Elena volvió a mirarlo y esbozó una sonrisa. ¿Y ahora qué? Daniel tomó aire y miró por la ventana, observando cómo la ciudad ya se movía con su ritmo habitual. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta concreta. No tenía un plan, ni una ruta trazada, ni una salida programada. Pero eso no le preocupaba. Volvió a mirar a Elena, sintiendo que, sin importar qué viniera después, había tomado la decisión correcta. Ahora seguimos. Elena entrecerró los ojos con diversión. ¿Eso significa que no hay un final para esta historia? Daniel deslizó su mano libre sobre la mesa y rozó sus dedos con los de ella. Significa que todavía la estamos escribiendo. Elena sonrió y en ese instante supo que él tenía razón. No era el final, era apenas el comienzo. Elena dejó escapar una pequeña risa. Esa risa suave que Daniel ya había aprendido a reconocer como la señal de que estaba disfrutando el momento. Aún sostenía su mano sobre la mesa, con los dedos entrelazados como si temiera que al soltarlo todo desapareciera. La ciudad seguía avanzando afuera, con su ritmo apresurado y su caos organizado, pero ellos se mantenían en su propio espacio, como si todavía pertenecieran a la noche que los había unido. Daniel observó cómo la luz de la mañana resaltaba los rasgos de Elena, cómo el reflejo del sol en la ventana iluminaba sutilmente su piel. Era una imagen que quería conservar, un instante que no quería dejar ir. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo ella, jugando con la servilleta doblada entre sus dedos. ¿Qué? Elena levantó la mirada y lo miró directamente. Si alguien me hubiera dicho que esta noche terminaría así, jamás lo habría creído. Daniel sonrió. Yo tampoco. Es una locura. Sí lo es. Elena inclinó la cabeza levemente. ¿Y te arrepientes? Daniel negó sin dudar. Ni por un segundo. Elena suspiró y apoyó la barbilla en su mano. Aún me cuesta creerlo. ¿El qué? Que realmente cancelaste tu vuelo. Daniel rió bajo. Créeme, yo también sigo procesándolo. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, repitió él, como si las palabras fueran una afirmación sólida, innegable. Elena lo observó en silencio, como si intentara descifrarlo una vez más, como si todavía no pudiera comprender del todo lo que estaban viviendo. ¿Cómo supiste que valía la pena?, preguntó después de un momento. Daniel entrelazó sus dedos con los de ella y apretó su mano con suavidad. Porque en toda mi vida nunca había querido quedarme en un lugar más de lo necesario. Y esta vez, no quiero irme. Elena sostuvo su mirada y algo en su expresión cambió, como si acabara de darse cuenta de que todo esto era real. La mesera pasó junto a ellos y dejó la cuenta sobre la mesa, pero ninguno la miró. Elena deslizó los dedos sobre la piel de su mano, acariciándolo con suavidad. ¿Y qué hacemos ahora?, susurró. Daniel sonrió y, sin soltar su mano, llevó su otra mano a su taza de café y la levantó ligeramente. Brindemos por lo inesperado. Elena dejó escapar una risa suave y levantó su taza también, por lo inesperado. Chocaron suavemente las tazas y tomaron un sorbo, sellando el momento con un gesto simple pero lleno de significado, porque aunque la noche había terminado, su historia apenas estaba comenzando. Daniel dejó la taza sobre la mesa con un sonido suave, sin apartar la mirada de Elena. Su sonrisa seguía ahí, ligera, sin prisas, como si ambos supieran que el momento era demasiado valioso para dejarlo ir tan rápido. El café estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Solo quedaban ellos y un par de clientes más, cada uno en su propio mundo, sin notar la historia que se había tejido en esa mesa junto a la ventana. Elena suspiró suavemente y apoyó los codos en la mesa, observándolo con esa expresión suya, la que decía más de lo que sus palabras podían. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto?, preguntó en voz baja. Daniel esbozó una sonrisa y asintió. Sí, quiero decir, anoche tú estabas a punto de irte.
Yo ni siquiera planeaba conocer a alguien, y ahora estamos aquí. Daniel entrelazó sus dedos con los de ella sobre la mesa. A veces las mejores cosas pasan cuando no las planeas. Elena sonrió y giró su mano para entrelazarla con la suya. Entonces, ¿esto es una de las mejores cosas? Daniel sostuvo su mirada. Hasta ahora, lo mejor que me ha pasado. Elena apartó la vista un instante, como si quisiera ocultar la intensidad de lo que sentía, pero él vio la forma en que su sonrisa se suavizó, en que sus labios se curvaron con una ternura que no había estado ahí antes. No sé qué va a pasar después, admitió ella. Daniel pasó el pulgar sobre su piel en un gesto lento y tranquilo. No importa. Elena lo miró con un brillo especial en los ojos. ¿No? Daniel negó con la cabeza. Porque por primera vez en mucho tiempo no necesito saberlo todo. Elena se inclinó un poco más hacia él apoyando su barbilla en su otra mano. Eso es nuevo para ti, ¿cierto? Daniel soltó una pequeña risa. Definitivamente. Se quedaron así por unos segundos, simplemente observándose, disfrutando la certeza de que algo especial había nacido entre ellos. Algo que el tiempo, el destino o la lógica no podían explicar. Elena miró la cuenta que seguía en la mesa y la deslizó hacia él con un gesto travieso. Ya que te quedaste, creo que te toca invitar el desayuno. Daniel rió y sacó su cartera sin dudarlo. Justo estaba esperando que me lo pidieras. Elena sonrió satisfecha mientras él dejaba el dinero en la mesa. ¿Listo para salir de aquí?, preguntó ella. Daniel se puso de pie y le extendió la mano. Listo para lo que venga. Elena tomó su mano y se levantó junto a él, aún con una sonrisa en los labios. Salieron del café y se encontraron con la ciudad en su esplendor matutino. La luz del sol se filtraba entre los edificios, el aire fresco llenaba las calles y la vida seguía su curso. Pero para ellos, todo era diferente. Daniel miró a Elena y sintió que, sin importar lo que pasara después, esa noche, esa decisión, esa conexión serían algo que recordaría para siempre. Elena le dio un leve apretón en la mano. Vamos a vivir este día. Daniel sonrió. Vamos. Y sin mirar atrás comenzaron a caminar juntos hacia lo desconocido.